Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce y la receta de hoy es bollitos de Tiana y el sapo. Hoy unos bollitos conocidos por el mundo entero, pero seguro que quien más los conoce son los peques de la casa, porque es una receta de las princesas Disney. ¿Queréis ver cómo se ha preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar añadiendo 530 gramos de harina de trigo común, la de todo uso. Ahora a continuación lo que vamos a hacer es abrirnos un hueco en el centro para añadir el resto de los ingredientes. A la misma vez que voy apartando la harina voy haciendo presión y una vez este paso ya lo tenemos añadimos 140 mililitros de leche tibia. La leche que yo estoy utilizando es leche entera, pero perfectamente podéis utilizar el lácteo o bebida que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa. 90 mililitros de agua tibia, hasta incluso si por ejemplo no pudierais tomar leche, la podréis cambiar la misma cantidad que yo he añadido de leche en agua. Una cucharada de esencia de vainilla y 50 gramos de azúcar. Ahora vamos a añadir la levadura. Yo tengo aquí 25 gramos de levadura fresca de panadero, que perfectamente la podréis cambiar por 12 gramos de levadura seca de panadero. Desmenuzamos y ahora a continuación vamos a disolver muy bien la levadura que ya hemos elegido. Una vez este paso ya le tenemos, mirad, aquí tengo un huevo que ahora lo vamos a romper nada, ligeramente, no lo vamos a batir ni nada, solamente para que ahora nos sea mucho más fácil cuando tengamos que mezclar. Rompemos ligeramente y una vez lo tenemos, lo añadimos, aprovechamos bien lo que queda aquí en el bol y a continuación vamos a darle otro toquecito de sabor a nuestra masa, añadiendo la ralladura de un limón, como va a ser en mi caso, que perfectamente si queréis lo podéis cambiar por la ralladura de una naranja. De nuevo, vamos a mezclar un poquito. Una vez ya lo tenemos mezclado, a continuación vamos a ir añadiendo ya la harina porque comenzamos a amasar. Vamos a ir amasando con la paleta hasta donde nos deje. Una vez ya no podemos seguir amasando con la paleta, voy a continuar amasando en mi mesa de trabajo. Saco la masa de aquí, ahí. Limpiamos también la paleta porque ya no la voy a utilizar. Porque ahora sí nos toca seguir amasando con las manos. Amasamos hasta integrar por completo toda esa harina y perfectamente esta masa se puede preparar en robot. Va a ser mucho más rápido si lo preparamos en robot, pero yo lo he querido hacer a mano para que veáis que los que no tenéis máquina de amasar perfectamente lo podemos hacer a mano. Ahora, una vez la masa hemos integrado toda la harina, es el momento ahora y no antes de añadir 50 gramos de mantequilla. Yo la tengo en pomada porque la he tenido 2 horas antes fuera de la nevera. Vamos a comenzar a amasar y vamos a notar que por haberle añadido la mantequilla parece que la masa se nos ha cortado, que se nos ha estropeado. No, tiene que ser así, ¿veis? Parece que se rompe por todos los lados y dices, ya he estropeado la masa, no vale. No, sí, vamos a seguir amasando porque ese es el paso que tiene que hacer la mantequilla, rompernos la masa. Nada, pues seguimos amasando hasta que de nuevo hayamos formado una masa y una masa bien lisita. Si lo estamos haciendo a mano, pues aproximadamente nos va a llevar unos 15 a 20 minutos en amasar. Ahora que lo estamos haciendo a máquina, en robot, pues no llegará ni a los 5 minutos. Pero yo lo he querido hacer así para que veáis que a mano también se puede. Eso sí, que nos cansamos nada, descansamos un minutito, también a la misma vez descansa la masa y listo. Pero veis que a mano también podemos preparar perfectamente esta masa y cuando la masa ya la tenemos así de lisita como la estáis viendo en la imagen, es el momento de poderla dejar reposar. Es muy importante el dejarla así la masa para que luego el bollito nos quede también muy esponjoso. Nos añadimos un poquito de harina en el bol, esa harina la repaso así por todas las paredes del bol y lo que me sobra lo voy a tirar. No lo voy a tirar, lo voy a añadir donde tengo el resto de la harina. Quitamos este exceso y una vez ya tenemos el bol listo, colocamos nuestra masa porque en este momento la vamos a dejar reposar hasta que nos duplique de volumen, aproximadamente de 1 a 2 horas. El tiempo va a depender un poquito de la temperatura que nosotros tengamos en casa. Transcurrido el tiempo, nuestra masa ya la tenemos lista y ahora lo que vamos a hacer es darle un ligero amasado. Estáis viendo que estoy añadiendo harina en nuestra mesa de trabajo, pero una vez le dé la primera vuelta que comience a amasar y vea que no necesita harina, voy a retirar el exceso de harina y solamente me voy a quedar con lo que he manchado.
Amasamos dándole un ligero amasado, no necesitamos mucho y de nuevo vamos a ver que hemos formado esa masa lisita. ¿Habéis visto que he apartado la harina? De nuevo volvemos a tener esa masa lisita que hacíamos al principio, que preparábamos al principio, pues cuando ya la tenemos así, que estáis viendo que yo si le aprieto, ¿veis? Se sigue pegando, pero aunque se os pegue la mano, no vamos a añadir nada más de harina. ¿Por qué? Porque luego queremos un bollo bien esponjoso. Si añadimos más cantidad de harina, lo que nos va a quedar es un bollo duro. Una masa dura, vamos a obtener luego un bollo duro. Entonces, para que luego el bocado sea bien esponjoso, es preferible que la masa se quede un poquito pegada en tus manos. Ahora nos añadimos de nuevo harina a nuestra mesa de trabajo porque vamos a estirarla. Estiramos, yo voy a intentar darle forma cuadrada. Porque luego no quiero, aunque no salgan todos los cortes cuadrados, no quiero luego volver a recortar, aprovechar la masa, volver. No, porque ¿sabes qué? Que añadimos más cantidad de harina a esa masa y el bocado sería menos esponjoso. Entonces, que sale unos picos en uno y otros más cuadraditos, pues nada, pues eso es la perfección de hacerlo en casa, un bollito casero. Y de grosor, como os he mostrado ahora mismo en la imagen, aproximadamente 1 centímetro. Y aquí tengo unos cuadraditos de papel de horno o papel sulfurizado, también conocido como papel enmantecado, para que luego nos sea mucho más fácil cuando lo tengamos que llevar a la sartén y así no manipularle y bajar la masa si ha elevado, si ha fermentado. Ahora voy a calcular y yo como estáis viendo lo estoy cortando con un cortapisas, pero perfectamente lo podéis cortar a cuchillo que quedaría exactamente igual. Vamos a calcular así un poquito a ojo o incluso si queréis hacerlo más perfecto con regla. Calculamos, hacemos así las rayitas para intentar sacar los cuadrados casi perfectos, os digo entre comillas, porque como os he dicho, no voy a hacer recortes, lo voy a llevar, si me sale alguno así con forma triangular, también lo voy a hacer igual, porque no quiero meterle más harina en la masa, para que luego salga un bollito bien esponjoso. Mirad, ¿veis? Unos van a salir, ¿veis? Aquí podría cortar a donde os he mostrado, pero como no quiero hacer recortes, los voy a dejar esos así de grandes. ¿Ves? Este me ha salido así, en triángulo, no pasa nada. Y los otros salen en cuadrados, perfectamente, como yo os decía. Ahora, ¿que queréis dejarlos más perfectos si queréis? Pues nada, pues cogemos los recortes, volvemos a amasar, intentar añadir la menos cantidad de harina posible para que luego el bollito salga esponjoso y perfectamente, si los queréis todos cuadrados, perfectamente lo podéis hacer. A mí en total me han salido 23 unidades, pero esto es para que os hagáis vosotros una idea, porque la cantidad va a ser un poquito según el grosor que dejemos nosotros de masa y según el tamaño que cortemos. Ahora, a continuación, lo vamos a dejar reposar de 5 a 10 minutos. Yo los he dejado solamente 5 minutos, no quiero que reposen mucho tiempo porque luego les va a dar tiempo según los vamos friendo, porque se tienen que freír a fuego lento. Vamos a colocar una sartén en el fuego, añadimos abundante aceite y el aceite le tenemos que dejar en un fuego medio porque tenemos que dejarle que se cocine lentamente porque queremos que se cocine tanto por afuera como por adentro. Mirad, para que os hagáis una idea y mirad qué fácil se quita el papel, se quita muy bien, pero así con el papel nos ayudamos a no manipularle y así si ha fermentado no le bajamos al cogerle. Ahora, os comento, para que os hagáis una idea de la temperatura de mi fuego. Yo mi vitro es del 0 al 9 y la tengo colocada en el 6,5. Lo vamos a hacer lentamente para que le dé tiempo, como os decía antes, a que se cocine por afuera, pero que también se cocine por adentro. Habéis visto que he añadido solamente uno. Cuando he visto que ese uno ya está cocinado, ya puedo hacer el resto. Ahí le vamos quitando el papel y una vez ya los tenemos, que vemos que está cocinado, quitamos el exceso de aceite y lo pasamos. Yo lo paso a un plato que le he colocado un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger. Seguimos haciendo el resto y mirad, ¿veis? Es que quedan también bonitos así. Si queda algún triángulo de las esquinas, quedan también bonitos. Y los cuadrados igual es que queda una masa preciosa, de la forma que le deis. Da igual. Mirad qué maravilla, ya estamos con los últimos, los sacamos y una vez ya los tenemos, ahora tía Ana lo que hace es añadir un poquito de miel por encima. Según los va a servir, les añade un chorrito de miel. Pero es que en mi casa a la miel no les gusta mucho, entonces yo solamente le añado un toquecito de azúcar glass por encima. ¿Y habéis visto qué maravilla y qué facilidad de bollito? Nada,
un bollito que para este fin de semana con los peques de la casa y la película de Disney de Tiana y el sapo, tenemos el fin de semana completo. Mirad qué maravilla, mirad qué esponjoso, por eso os decía, mirad qué huequecito, que es que casi se pueden rellenar y todo. Mirad qué miga, súper esponjoso, por eso os digo, y os insisto, a lo mejor soy un poquito pesada en insistir que no hay que añadir más cantidad de harina, pero quiero que consigáis este tipo de masa, que sea una masa que luego cojamos el bollito y sea súper esponjoso, mirad, ¿veis? Súper esponjoso, aprieto y no se queda pegado ni nada, vuelve otra vez a su sitio. Por eso no hay que añadir mucha cantidad de harina. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.